Venezuela tiene un bloqueo marítimo por Estados Unidos, han ejercido presión bélica, presión militar ya muchas semanas. Cada semana se habla de una inminente intervención. No ha sucedido, no sabemos si va a suceder o no, pero sin duda es el tema geopolítico en nuestro continente, el continente americano. Quiero dar la bienvenida a mi invitada, Rina Musali, una experta en la materia en geopolítica, analista internacional. Bienvenida, Rina. Gracias, Rodrigo. Gracias por invitarme. Venezuela tiene una connotación muy fuerte en nuestro país. Se ha politizado el nombre de Venezuela, tanto quienes están en la izquierda como en la derecha de nuestro país lo usan como un inminente ejemplo de lo que tal vez pudiese suceder o no en México. Pues mira, Estados Unidos está lanzando la operación que se llama Lanza del Sur, que es una operación hemisférica. Trump lo que señala es que cualquier país que transite drogas hacia Estados Unidos puede ser blanco de ataque. Entonces es una operación hemisférica que tiene tintes geopolíticos y de reordenamiento geoeconómico. O sea, hay varios mensajes implicados con lo que está pasando en Venezuela. Pero efectivamente, pues se antoja cada vez más inminente la caída de Nicolás Maduro. Hay una política de máxima presión de Washington sobre el régimen madurista. Tenemos una política de asfixia multinivel en donde se utilizan recursos militares, económicos, comerciales, diplomáticos, comunicacionales y hasta psicológicos, claro, ¿no?, en contra del régimen de Maduro. Y sí hay un clima como de una percepción del fin, ¿no?, del régimen madurista. Pueden pasar muchas cosas. Yo creo que está el abanico bastante amplio en términos de opciones. Y bueno, se sabe que hay cosas que serían impensables, pero también hay cosas que pudieran ser factibles cuando se tenga que lidiar con esta situación. Estados Unidos alega que el narcoterrorismo de alguna manera imbrica, está adentro del interés nacional de Estados Unidos, está amenazando el interés de seguridad nacional y además se transitan drogas en donde la gente, bueno, pues muere. Tenemos el caso del fentanilo, también el caso de otras drogas sintéticas, no el caso de Venezuela. Venezuela no es que produce fentanilo, pero es un paso de cruce para Estados Unidos. Sobre todo tenemos 3 países sudamericanos que son productores fuertes. Por ejemplo, en cocaína tenemos a Bolivia, a Colombia y a Perú. Pero bueno, la cosa es que si el clima está muy enrarecido, se está generando mucha expectativa, mucho nerviosismo, Rodrigo. Las noticias cambian minuto a minuto, sí, hora a hora, y estamos todos fiscalizando el panorama de Venezuela. En lo internacional es difícil que suceda algo en el mundo que no tenga un antecedente. Ya tenemos, claro, generando historia muchísimos siglos. Y si pensamos en Estados Unidos, apenas hace 35 años, 1989, tiraron a Noriega en Panamá. Hubo una intervención militar. No fue presión económica, no fue estar afuerita del canal de Panamá. Se metieron los militares de Estados Unidos, tumbaron el gobierno de Noriega. Noriega, yo me acuerdo, se escondió en una iglesia y después se entregó. Lo sacaron de Panamá, estuvo preso en los Estados Unidos, luego preso en Francia, luego preso en Panamá y falleció en Panamá. Hay un antecedente prácticamente inmediato de que Estados Unidos sí lo ha hecho. Claro. Pues mira, efectivamente tenemos la política exterior de Estados Unidos, bueno, pues ha sido intervencionista en América Latina, siglo XIX, siglo XX, pero sí tenemos el tema de Panamá, pero bueno, Venezuela no es Panamá. Prácticamente Venezuela es 12 veces más grande que Panamá, es 10 veces más la cantidad de habitantes que hay. Inclusive también hay que tener cuidado porque Venezuela no es Irak. Irak es mucho más pequeño que Venezuela, sí, casi la mitad del territorio. Entonces Estados Unidos puede jugar con una serie de opciones militares, pero yo sí pondría en la mesa como algo impensable que sería un ataque terrestre militar masivo y a gran escala. Yo no veo una ocupación externa de Estados Unidos en Venezuela. Puede venir un ataque quirúrgico, relámpago, no prolongado, selectivo, focalizado, pero a Trump no le interesa el estado de la democracia en Venezuela, no le interesa intervenir en la reconstrucción política de Venezuela, no va a asumir ese costo por una serie de cosas internas que están pasando al interior de Estados Unidos, claro, como por ejemplo se puede fracturar MAGA, que es el Make America Great Again, que es este movimiento, el voto duro y la base electoral del presidente Trump, en donde pues MAGA precisamente está en contra de la intervención militar en Venezuela. Tenemos que
checamos, por ejemplo, encuestas, y bueno, si las revisamos, CBS News saca una encuesta hace unos días en donde dice que el 70% de los estadounidenses están en contra de una intervención militar en Venezuela, un tercio quizá lo pudiera arropar, y bueno, todo esto se da también en un juego interno en Estados Unidos, porque tenemos el próximo año 2026 las elecciones intermedias y luego en el 2028 las presidenciales. Entonces, cualquier posición, cualquier toma de decisión de Estados Unidos tiene que estar completamente calibrada entre el juego internacional, los mensajes geopolíticos y geoeconómicos que Trump quiera mandar al mundo y a América Latina, pero también que estén acorde a lo que pasa adentro de Estados Unidos. Claro, ahora está el cue del asunto, porque si tú ves la política externa de Estados Unidos con Venezuela en los últimos 15 años, puedes diferenciar muy claramente, o sea, con toda la claridad del mundo, cuando Trump fue presidente de su primer mandato y la imposición de sanciones económicas durísimas como la no compra del crudo venezolano, que llevaba a Venezuela prácticamente a la pobreza extrema. Y después viene Joe Biden, reconoce a Guaidó como el presidente interino, lo sacan, no convencen a los militares, los partidistas de Guaidó de tomar el Estado. Sale Biden y otra vez Trump de frente. Y cierto, Trump tiene el juego en Ucrania, tiene el juego China-Taiwán, tiene el juego con Rusia, tiene el juego con Venezuela. Pero también ha sucedido que la presión pseudobélica y económica de Estados Unidos da resultados. Está el caso de Nicaragua, es un caso reciente, tumbaron a los sandinistas, se hizo una revolución social, hubo un cambio y Maduro tiene más y más y más presión. Lo que sí es evidente es que se vislumbra un cambio en Venezuela, ya son de 1999 a la fecha, 26 años de chavismo en Venezuela y no da para más. Claro. No, y sobre todo porque recordemos que en su primer mandato hay un rompimiento de relaciones diplomáticas entre Trump, entre Estados Unidos y Venezuela. Y luego tenemos el punto de inflexión que no podemos olvidar, que fueron las elecciones del 28 de julio del 2024, en donde por tercera vez consecutiva se supone que, bueno, pues Maduro gana la elección, no reconoce el triunfo electoral de la oposición. Hay observación internacional, observadores electorales que no reconocen el triunfo de Maduro. Maduro piensa quedarse hasta el 2031. Acuérdate que en la Constitución de Venezuela pues ya la reelección es indefinida. Entonces sí ha habido puntos de inflexión importantes, pero yo creo que en este momento todo indica que sí se va a anticipar un cambio en el régimen político. Antes no estábamos hace unos meses, Rodrigo, tan seguros de que Trump y Marco Rubio iban a apostar a un cambio de régimen político. Ahora ya hay más elementos. Precisamente las negociaciones son para que Maduro salga del país. Entonces han cambiado muchas cosas en el primer momento, porque tenemos el despliegue del USS Ford, que es el portaaviones más grande y más moderno, más avanzado de Estados Unidos en las costas, ¿no? O sea, en el Caribe, enfrente de las costas de Venezuela. 250 kilómetros, no, nada, tiro de piedra. Imagínate, una base flotante aérea con misiles, con drones, con helicópteros, con aviones de guerra, más los 8 buques de guerra, más las 15,000 tropas que hay por ahí, entre 12,000 y 15,000. Tenemos submarinos, es decir, tenemos todo un despliegue militar para enseñar el músculo político y militar de Trump. Y entonces, pues no es fácil tomar decisiones en Venezuela cuando tienes al portaaviones, ¿no? Que si no lo tienes, o que si tienes las sanciones de Biden. Sí, es en serio, ¿no? Entonces, eso me parece siguen siendo mensajes muy poderosos para un cambio en la dinámica interna en Venezuela. Tenemos el cierre del espacio aéreo, en donde Trump saca un tuit y dice: me dirijo a los pilotos, a los narcotraficantes y a las líneas aéreas, está cerrado el espacio aéreo, y dice: muchas gracias por la atención, y lo pone así en el tuit. Bueno, está reventando lanchas, narcolanchas, según él. Está el tema de las embarcaciones, y luego tienes también que había sanciones en contra del Cártel de los Soles, pero lo que ha cambiado en las últimas semanas es que había una sanción por parte del Departamento del Tesoro, sanciones financieras, pero no del Departamento de Estado. Y eso cambia el juego político, porque es otro mensaje. Claro. Es decir, se eleva de rango la ambición política de decir: estamos buscando un cambio de régimen y estamos buscando que Maduro salga del poder. Y luego tenemos también ya negociaciones que, bueno, que si Maduro se va a ir, que si a Rusia, que si a Turquía, se ha hablado muchas cosas, ¿no? Que hasta inclusive Nicaragua, Cuba, Bielorrusia. Pero bueno, todo esto lo hace muy interesante desde el punto de vista geopolítico, pero también me parece que siente un presente muy peligroso para América Latina, porque bueno, América Latina ha vivido todo el siglo XVIII y XIX de intervenciones militares de Estados Unidos, y nadie quisiera pues ver reeditado este escenario. Y para el último
tercio de este programa, hablemos de México al respecto, porque aunque no quiera, está en el juego geopolítico. Y esta famosa doctrina diplomática mexicana de no intervención, pues se usa a discreción, ¿no? Es no intervengo cuando me conviene, pero intervengo cuando sí. Vimos a México acercarse a un posicionamiento en torno a Palestina, lo cual fue sorprendente. Y en el tema de Venezuela, México se ha visto apoyando al gobierno venezolano. Sí, efectivamente, lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum es basar su política exterior en los principios de la política exterior que están sustentados en el artículo 89, en la fracción 10ª, en donde dice la no intervención, estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos y también estamos a favor de la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, la presidenta en ese sentido se manifiesta abiertamente sobre eso, pero en la práctica está manejando una diplomacia mucho más discreta con Maduro. No lo enfrenta, no lo aísla, pero de alguna manera pues estuvo el embajador de México en Venezuela atendiendo la investidura de Maduro precisamente el año pasado cuando tuvimos elecciones en donde la comunidad internacional abogó de que hubo un fraude electoral. Entonces, efectivamente, Brasil y México dicen, bueno, saca adelante Maduro las boletas, no sé si te acuerdas, sí, claro, que las hagas transparentes, que las publiques en internet, porque así lo hizo todo el equipo de María Corina Machado. Y bueno, pues ahí se queda México y Brasil con esta preocupación de la soberanía, pero piden la transparencia de las boletas. Entonces sí tenemos una presidenta que de alguna manera pues está, la base más radical de Morena, bueno, pues está apoyando pues a Cuba, a Nicaragua, y eso también nos habla del nuevo reordenamiento geopolítico en América Latina, porque este año, Rodrigo, hubo elecciones muy importantes en América Latina. Las tuvimos en Ecuador, donde gana Daniel Noboa, que es un aliado de Estados Unidos. Tuvimos elecciones en Bolivia, en donde hubo un cambio del poder hacia la derecha, después de 25 años del MAS y de Evo Morales y de Luis Arce. Tuvimos también elecciones legislativas en Argentina, en donde Trump condiciona la ayuda financiera a cambio de los resultados electorales de las legislativas en Argentina. Y gana Milei. Y gana Milei. La derecha. Y hace lo mismo con Honduras. Tuvimos el domingo pasado elecciones en Honduras. Así es. Hasta el momento de la grabación de este programa no tenemos un claro vencedor. Se vislumbra un ganador en la derecha. Tenemos se ve cargado hacia allá. Exacto. Tito Asfura, que es del Partido Nacional, que es el candidato que apoya a Trump precisamente y dice públicamente, yo quiero trabajar con Tito Asfura, que es del Partido Nacional, que ese es nuestro amigo geopolítico y político de Honduras. Entonces, está interviniendo también en los procesos electorales en América Latina y vienen las elecciones, el balotaje, la segunda vuelta electoral en Chile el 14 de diciembre. Entonces, bueno, ahí está mucho más claro que a lo mejor Trump no tenga que intervenir porque José Antonio Kast se dice que va a ganar la segunda vuelta electoral en contra de Janet Jara, quien es militante del Partido Comunista. Así es, y en México se vislumbra también, dicen los personajes de izquierda, que se habla de 5 intervenciones de Estados Unidos en la historia, 3 directas en nuestro país y continuas declaraciones del presidente Trump de una intervención para apoyar, lo digo entre comillas, al gobierno mexicano en contra de la lucha al crimen organizado. Esto implica también un movimiento político del presidente Trump de nuestro país. Y la respuesta de la presidenta Sheinbaum ha sido políticamente correcta, ha sido nosotros podemos, muchas gracias, cooperemos. Pero también por el otro lado, no ves a una presidenta activista y su gobierno hablar de los cerca de 900 presos políticos en Venezuela. No hay un pronunciamiento al respecto. Sí, efectivamente. O sea, México de alguna manera tiene que jugar con el tema de Venezuela para que sea funcional a sus intereses de gobierno, ¿no? Eso es lo que hacen la mayoría de los gobiernos. ¿Dónde está el interés nacional y cómo haces que las coyunturas de la geopolítica y de la geoeconomía las hagas funcional a tus propios intereses? Pues hay que estar muy a la expectativa de lo que va a pasar. Reina, se nos va el tiempo. Seguramente en unas semanas volveremos a platicar contigo porque el juego sigue cambiando. Muchas gracias. Y sigue caminando. Muchas gracias, Rodrigo.